Muchísimas gracias por estar presentes en este evento que es organizado en conjunto con otras instituciones. Particularmente, yo represento a la Fundación Internacional para la Libertad. Mi nombre es Ignacio Bongiovanni. La Fundación Internacional para la Libertad es presidida por el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Nuestro presidente, Mario Vargas Llosa, siempre hace hincapié en la dictadura cubana, una de las más longevas del mundo, una dictadura que ha hundido a su pueblo en la miseria y en la muerte. El año pasado, cuando veíamos las distintas protestas que se daban no solo en Cuba, sino en diferentes partes del mundo, lanzamos un comunicado, una carta de apoyo al pueblo cubano, que fue encabezada por Vargas Llosa y también seguida y firmada por expresidentes como Mauricio Macri por Argentina, Luis Alberto Lacalle, Lenín Moreno, Ernesto Zedillo, Jorge Quiroga. También firmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Personalidades del mundo académico, Fernando Sabater, filósofo, y también periodistas y activistas, Rosa María Payá, Giovanni Sánchez, y así podría continuar con decenas de personalidades de distintos ámbitos. Quiero que quede muy claro el apoyo que necesitan los cubanos en este momento tan delicado, porque la dictadura cada vez está empeorando la situación de la gente. La gente en Cuba cada vez vive peor. Quiero destacar que hay que ponerle nombre, que los distintos líderes del mundo, no solo los que pertenecen a Latinoamérica, sino los líderes que están en los Estados Unidos y en Europa, no deben temer a la hora de definir a Cuba. No alcanza con decir que en Cuba escasea la democracia, no alcanza con decir que en Cuba hay un gobierno autoritario. Cuba es una dictadura que encarcela a sus ciudadanos cuando se manifiestan de manera pacífica, que los tortura, que los separa de su familia y que también los mata. Distintos líderes del mundo también deciden, sin embargo, apoyar a esta dictadura y ser cómplices de la llamada Revolución Cubana. Por eso creo que a muchos de estos líderes le queda muy bien esa frase que dice: cuando los tiros vienen por derecha es represión y cuando los tiros vienen por izquierda es revolución. De nuestra parte, de parte de la Fundación Internacional para la Libertad, lo único que queremos para Cuba es la libertad y la democracia, que es lo que el pueblo cubano viene reclamando hace muchísimos años. El 26 de enero colaboré en la presentación de la tercera ampliación de la denuncia de las misiones internacionales cubanas, con más de 1000 testimonios de profesionales civiles cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso sexual, separación de familias. Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano. Recientemente, documentos consulares, las leyes de Cuba, los contratos y convenios de trabajo que han podido documentarse, más de 1000 testimonios y un reciente estudio sobre 191 familias de médicos cubanos han demostrado que la separación familiar de 8 años, la llamada ley de los 8 años, es el castigo que se aplica a los médicos, enfermeras y profesionales cubanas que deciden no volver de inmediato a Cuba al terminar su trabajo y que deciden no seguir con ese trabajo. Miles de niños pequeños
se quedan sin sus padres, que a su vez vagan por los países en muchos casos sin pasaporte ni títulos académicos, buscando un lugar donde tener acogida, apátridas y sin poder volver a ver a sus hijos. Está probado que más del 80% del dinero que Cuba cobra por las brigadas médicas va a parar al régimen y no al bolsillo de los médicos cubanos que viven en condiciones de esclavitud moderna y todo tipo de violaciones execrables de sus derechos humanos. Llevar médicos en estado de esclavitud viola la legislación internacional sobre el trabajo y perpetúa un sistema de explotación y separación familiar forzosa condenado por 2 relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, el Parlamento Europeo y recientemente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La situación que viven los médicos cubanos es estremecedora. Ya va siendo hora de que los pueblos sepan la verdad, de que conozcan la otra cara de las misiones internacionales cubanas. Desentenderse de la situación de los derechos humanos no puede ser el precio de pagar para la ayuda sanitaria u otros servicios. Bueno, como siempre les puedo asegurar que seguiré haciendo todo lo posible desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, hasta que Cuba y los cubanos sean verdaderamente libres. Intentaré ser breve porque lo más importante aquí es escuchar el testimonio en primera mano de las personas, de los médicos cubanos que sufren una situación absolutamente de esclavitud contemporánea. Es un tema muy importante el poder tratar con amplitud porque es un ejemplo visible, analizable del régimen totalitario que se vive en Cuba. O sea, Cuba es un país donde la libertad es un anhelo, pero lo que existe diariamente es una persecución de la libertad. La libertad está perseguida en todo el mundo. Estamos en un mal momento para la libertad. Pero en Cuba se llevan decenas de años sometidos a un régimen de falta de libertad. Y algunos de sus ciudadanos viven además de la falta de libertades individuales, políticas, de pensamiento, viven una situación de auténtica esclavitud contemporánea que, desgraciadamente, la mayoría del mundo desconoce. Una situación absolutamente intolerable, pero que es perfectamente demostrable, enseñar al mundo, bueno, sobre todo a aquellos que tengan todavía alguna duda, que Cuba es una dictadura totalitaria que no duda en utilizar a sus ciudadanos como un mecanismo para generar ingresos para poder sostener el régimen. Que además de la propaganda, además del negocio, además detrás de todo eso, es un pilar clave para poder mantener la economía cubana mal subsistiendo, pero que es un elemento clave en la entrada de divisas. Por lo tanto, no es un tema menor, porque como bien decía ahorita, no afecta solo a los médicos, afecta a multitud de profesionales que están siendo utilizados como mano de obra esclava al servicio de necesidades de algunos países o empresas a cambio de recursos para poder mantener el régimen. Por lo tanto, si somos capaces de evitar que eso suceda, estaremos atacando directamente la línea de flotación de la pervivencia del régimen. Y hay un elemento muy clave. Para que algo así suceda, tiene que haber un gobierno que desprecia los derechos y las libertades de sus conciudadanos, que los utiliza como mano de obra esclava. Pero tiene que haber también gobiernos cómplices y empresas cómplices que, sabiendo la realidad de lo que sucede, no dudan en utilizar servicios de personas que están siendo sometidas a condiciones indignas. Y repito, por enésima vez, de esclavitud contemporánea. Por lo tanto, también es muy importante no solo denunciar la situación, sino denunciar a aquellos países que hacen uso de este tipo de servicios y aquellas empresas que hacen uso de ese tipo de servicios con la complicidad también de los estados que no son capaces de evitar que eso suceda tras
pervirtiendo cualquier tipo de normativa laboral. Me llamo Javier Nart y soy miembro del Parlamento Europeo y primer vicepresidente de la delegación para Centroamérica, que incluye también a la República de Cuba. En los viajes que he realizado a través del mundo, desde hace ya muchos años, me he encontrado con médicos cubanos, como me he encontrado con médicos de muchas nacionalidades en misiones benéficas y meritorias de las ONGs que trabajan en cualquier lugar del tercer mundo. Yo pensé que eso era parte de un trabajo encomiable, respetable y respetado, y que en consecuencia estos médicos cubanos eran igual que los médicos que existían de otras ONGs. Hablando con ellos y después estudiando la situación, me enteré de algo que me dejó profundamente asqueado. Estaba tratando con médicos que eran objeto de explotación por su propio país. Unos médicos que tienen la obligación de trabajar en las condiciones que les determina el propio régimen, que no son precisamente unas condiciones en libertad y que cualquier sindicato del mundo las rechazaría por abyectas. No solamente trabajan en condiciones extremadamente precarias, sino que además de su trabajo, el 75, el 80%, incluso más, se lo queda el gobierno de Cuba. Esto se puede denominar directamente proxenetismo laboral, o sea, ser propiedad de alguien, en este caso del Estado, que de tu sueldo honradamente ganado se lleva la inmensa parte de él. Pero no solamente queda en esto la cuestión, sino que tienen la obligación de volver a su país. Y si, en ejercicio de su libérrima voluntad, deciden quedarse en el país o deciden concluir la relación que tienen de trabajo porque les parece inadecuada, como ocurre con cualquier trabajador, con cualquier médico de cualquier ONG o de cualquier servicio que realiza en favor del gobierno, de las misiones que puede realizar en cooperación cualquier país del mundo, aquí no. Porque hay un artículo, el artículo 135 del Código Penal cubano, que determina que el que no vuelve a Cuba es un desertor. No es una persona que ejerce su libertad, no. Es un desertor y queda bloqueado, cerrado en toda posibilidad de poder volver a ver a sus hijos, a su esposa, que quedaron en Cuba durante un periodo de 8 años. De esta forma, el gobierno de Cuba chantajea a sus ciudadanos, obligándoles a volver. Con algo más, son médicos que carecen de titulación, no porque no la tengan, sino porque no se la dan. O sea, que si se les ocurre quedarse en el lugar o irse a otro, no podrán decir que son cirujanos, que son médicos de cualquier especialidad, son nada, porque el gobierno de Cuba no los titula. Pero esto no solamente ocurre con las misiones médicas, ocurre con camareros, ocurre con cocineros, sobre todo en grandes navieras, que tienen también esa obligación de volver, porque si se les ocurre quedarse en ese país o irse a otro barco, son desertores. Pero también ocurre en Cuba, donde los trabajadores que están directamente contratados por una empresa extranjera, en cualquiera de los hoteles a los que van tantos turistas, estos trabajadores se llaman trabajadores estrella, son trabajadores de confianza, y su sueldo también queda puncionado porque no reciben el sueldo que le paga, en este caso la empresa turística, la empresa con la que están trabajando, una empresa extranjera, el 80, el 70% se lo queda el gobierno cubano. Lo que tienen derecho son a las propinas. Como ustedes saben, tuvimos que cambiar la sede. Recibimos nosotros amenazas, los organizadores directamente. Recibimos también, y tengo que decirlo, presión del gobierno para no tocar ciertos temas específicos que tuvieran que ver con el presidente López Obrador, lo cual, por supuesto, para nosotros fue inaceptable. Aquí han pasado muchas cosas. El gobierno cubano no quiere que nosotros contemos esto porque nosotros no tenemos una retórica política, no somos gente de derechas. Y entonces es más difícil contrarrestar. Pero si además vamos con las pruebas que vamos, es decir, el Código Penal de Cuba, la Resolución 368,
los certificados consulares de la propia Cuba, el decreto 306, todo esto que les he enseñado. Cuando vamos con todo eso que demuestra un esquema de esclavitud completo para obtener ingresos para el Estado de ciudadanos que son explotados y sometidos a una persecución terrible, el gobierno cubano no quiere que se nos escuche. Y entonces el gobierno cubano parece que tiene influencia aquí, porque ayer salió un comunicado del Partido Comunista, que no sé qué tiene de comunista, aliado con un fascismo como el que hemos descrito, pero para impedir que pudiéramos hablar. Lo primero que se pierde en un país cuando se encamina hacia el abismo de Venezuela o de Cuba es que la sociedad civil pierde la libertad de expresión ante la amenaza, ante la presión, ante la coacción. Eso es lo primero que pasa. Fíjense, hechos. Este es el diploma. Fíjense lo que dice el diploma. Diploma del PCC por su participación. Fíjense la frase está como para enmarcarla. Preparación política ideológica a colaboradores internacionalistas del sector de la salud. ¿Para qué necesita un médico tener una preparación política ideológica? ¿Qué se les encomienda en esas misiones? El 40% luego de pasar la aduana, ya en el momento de pasar la aduana, les quitan el pasaporte, a otros posteriormente. El 76% son vigilados constantemente por la seguridad del Estado. Pero de todas estas estadísticas, que son las respuestas de las 1.111 declaraciones, vamos a fijarnos en alguna que son tremendas. Porque esto sí que duele y tiene que doler a la izquierda. Vamos a ver esta. Por ejemplo, el 76% sufrí o vi a compañeros, compañeras sufrir amenazas. El 20% sufrí o vi violencia física por parte de los funcionarios o con su permisividad. Y fíjense en este dato, 41% sufrí o vi a compañeras sufrir acoso sexual por parte de los funcionarios cubanos que acompañan, que les vigilan, los jefes de misión. Pero ¿por qué hay este nivel de acoso sexual sobre los médicos cubanos? ¿Por qué se está dando este nivel de violaciones a las mujeres médicos en las misiones? Porque el jefe de misión sabe que con una palabra suya, con ese reporte al Ministerio de Interior diciendo que esta es una desertora, desgracia la vida de la mujer, le aleja de sus hijos. Y entonces a la mujer se le acerca y le dice, mira, tú vas a estar conmigo y vamos a salir y vamos a pernoctar y vas a venir conmigo. ¿Por qué si no? Te declaro abandono de misión y acabo con tu vida. Así que bueno, todo esto que estamos viendo se resume en otro estudio que hemos presentado ante el Comité de los Derechos del Niño sobre 191 familias que están separadas de sus hijos para que veamos en qué condiciones están. Y fíjense lo que pasa. El 54% son mujeres de este estudio y el 46% hombres. 95% son profesionales de la salud, la mayoría. No podemos dejar pasar esto. No es algo chico, estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. Como bien lo dice el Parlamento Europeo, esclavitud moderna, no podemos permitir esclavitud en pleno siglo XXI. La situación en Cuba es alarmante, y es alarmante no solamente para ellos, sino para todo el continente, porque lo que pasa en Cuba pasa en todo el continente, y la recuperación de la democracia en estos países de la región es un trabajo de todos. Desde Brasil, Idalma Leiva Domínguez, médico cubana, presidenta del Gremio Médico Cubano Libre. Agradezco la gran oportunidad de estar en este evento, denunciar una vez más el régimen cubano por los crímenes de esclavitud moderna, de trata de personas y separación forzosa de las familias. Bajo el sofisma de misiones internacionalistas, opera un tráfico de médicos con la intención de recaudar millones y millones de dólares para sostener la dictadura en el poder. Fui víctima de la esclavitud moderna, de trata de personas, de todo lo que han hablado aquí y las grandes personalidades que me antecedieron durante los años 2017-2018 mediante la misión Mais Médicos para Brasil. Ante mis ojos, realmente un 14 de noviembre de 2018, cuando el presidente Jair Bolsonaro denunció al mundo que en su país existían médicos esclavos y que nos daba nuevas oportunidades como seres de poder vivir mejores condiciones, surgió
ante mis ojos se desveló ese sofisma, esa falacia de las misiones internacionalistas, porque en realidad no lo es. Pude darme cuenta que se trataba de dinero. O sea, a partir de ese momento, Cuba nos indicó regresar a Cuba, y para poder regresar a Cuba, ellos se valieron de todos los medios posibles. O sea, ejercieron presiones de todo tipo a nuestra mensajería, indicándonos que teníamos que regresar. Ante tamaño escándalo a nivel mundial, donde los aviones estaban yendo vacíos porque los médicos no querían regresar a Cuba, ellos buscando estas formas de que nosotros pudiéramos regresar, consiguieron en nosotros una situación de un estrés mantenido, porque sufrimos a partir de ese momento de acosos, de amenazas, sufrimos vigilancia, todo tipo de atropello contra nuestras personas. Mas estábamos muy lejos de imaginar que esta situación fuera a ser llevado al plano de las familias. En mi caso, mi madre es una señora anciana, discapacitada física, con problemas de hipertensión arterial, por lo cual yo, siendo médica, ya tenía previsto cómo poder informarle que yo iba a sufrir la ley de 8 años, por lo cual iba a estar distante de ella y de mis hijos durante ese tiempo. Mas ellos, en su intento, en su frustración por ese gran escándalo, pues se lanzaron sobre nuestras familias y de forma intempestiva, sin ningún tipo de sentimientos, se presentaron en nuestras casas los agentes de la seguridad del Estado, agentes de la Dirección Municipal de Salud y los agentes de los comités de la defensa de la revolución, para presionar a nuestras familias de que regresáramos. O sea, la orden era regresar, al punto de llegar a decirle a mi familia que si yo regresaba iba a ser considerada como una heroína de Cuba. Y más allá de si que no regresábamos, pues entonces íbamos a correr los riesgos de ser deportadas, de poder ser sido secuestradas y hasta asesinadas en este país, y que íbamos a vivir un infierno. Esta situación no solo me provocó a mí, como al resto de mis colegas, una serie de afecciones psicológicas, de afecciones físicas, sino que llegaron al plano familiar. Mi niña comenzó a sufrir de bullying en la escuela a través de sus propios profesores, de esos educadores y de sus compañeros de trabajo. Comenzaron a decirle que nunca más iba a poder ver a su madre, que su madre era una gusana, que su madre era una desertora. Esta situación llevó al plano que mi madre sufrió un ataque de hipertensión arterial con graves problemas oculares, por lo cual hoy perdió la vista de un ojo. Aún así, igual, mi hijo, de repente le quitaron la posibilidad de seguir trabajando. O sea, lo expulsaron del trabajo y sin ningún elemento, sin haber él cometido ninguna falta. Cuando él preguntó, sencillamente le dijeron que eran por órdenes superiores, por lo cual él no podía continuar trabajando. Entonces era así porque es que la televisión cubana enseguida transmitió las imágenes de los médicos que nos habíamos quedado, nos tildaban de desertores. Entonces el vulgo popular ya lo conocía. Yo vivo en un pueblo pequeño, por supuesto, todos me conocen. Entonces sobre mi hijo recaían todos ese tipo de mofas, diciéndole cosas muy feas sobre mí, buscando que mi hijo llegara al plano de los golpes para poder llevárselos presos. Estas situaciones provocaron que de forma bruta mi familia no podía soportar el hecho de estar 8 años sin estar conmigo. Mi madre anciana, enferma, mis hijos menores de edad, por lo cual los obligaron a salir de forma irregular de Cuba. Mi madre en un sillón de rueda, con una discapacidad de una cadera, tener que montarse en un avión, en avionetas, cruzar fronteras para poder llegar a donde yo estaba. Porque qué madre, qué hijo puede soportar estar 8 años sin estar con su familia. Entonces, una vez más, yo les digo algo que para mí es de lo más grave que he podido vislumbrar a partir de haberme convertido en una médica desertora. O sea, una de las grandes cosas fue eso,
el gobierno cubano no tiene corazón, no es un gobierno humanitario, porque de un día para otro dejó a este país sin asistencia médica, dejó a este país sin médicos, por lo cual yo me debatía en ese debate moral de qué hacer, porque consideraba que debía estar del lado del pueblo brasileño. Los pacientes en la calle me veían y me decían, doctora, ¿cómo es posible que usted no va a estar más aquí? ¿Quién va a venir por nosotros? Estamos sin médicos. Realmente fue imperdonable lo que Cuba le hizo a Brasil, y yo me sentí en el deber moral de quedarme en este Brasil, y por eso soy considerada desertora. Ahora, ellos de facto nos quitaron la patria potestad. Señoras y señores, hoy está en blanco y negro, en la nueva legislación cubana denominada responsabilidad parental, que vamos a perder legalmente, que perdimos legalmente la patria potestad sobre nuestros hijos. Un nuevo crimen contra la propia ley de la patria potestad, un nuevo crimen contra la Convención de los Derechos del Niño, un nuevo crimen contra la humanidad y contra las familias. Y ya para finalizar, yo sí quiero dejar bien claro aquí que el hecho de la reapertura del Cuban Medical Professional Parole sería una gran oportunidad, porque considero que sería la verdadera estocada que merece la dictadura cubana, porque miles y miles de médicos que están fuera cumpliendo las misiones, ellos están enriqueciendo con ese dinero para aumentar la represión con nuestro pueblo, como se vio en el 11 de julio. Entonces, de reabrir el Parole, miles y miles de médicos podríamos buscar otros rumbos, y sería un dinero que no le entraría al gobierno de Cuba, con la cual está siendo usado para reprimir al pueblo y no para mejorar las condiciones de salud. Agradezco a las personalidades que me antecedieron por sus palabras, y sobre todo por ese mensaje de aliento de que en algún momento esta ley pueda ser derogada. Por eso solicito aquí a todas las personas de bien, a todas las personas pro derechos humanos, y a ustedes, personalidades, que puedan ayudarnos en este pedido de derogación de esta injusta y cruel medida de 8 años. Muchas gracias. Y te ubicaban por cada una de las casas que tenía ya el gobierno cubano contratadas o conveniadas a través del Ministerio de Salud haitiano. Cuando llegaba a las casas te sorprendía, son casas que tienen bombillas, o sea, focos, interruptores, llave, pero nada funciona, no hay electricidad. La precaria electricidad que existía en ese entonces, en el 2005 en Haití, y era con muchos apagones, etcétera, era en Puerto Príncipe, la capital. Por lo menos en Hinche no existía electricidad, no existía, nunca existía, estaban los cables eléctricos, pero no había. No había agua potable, no había agua para nada, ni siquiera para los servicios básicos de aseo, nada. Esa agua nos enteramos allí que tenías que, con algunos líderes religiosos que casi siempre eran las personas que caritativamente se acercaban a nosotros, porque es verdad que desempeñamos una función muy reconocida por el pueblo haitiano. Ellos entonces nos daban oportunidad, por ejemplo, un cura nos daba la posibilidad de ir a su iglesia a rellenar los recipientes que teníamos para el agua, cada cierto tiempo, tampoco puedes ir tan frecuente, ¿no? Entonces acopiábamos esa agua de esa manera, con un vehículo que nos facilitaban, previa comunicación, porque cada una de las casas donde existen cubanos tenían las mismas necesidades y las mismas carencias. Entonces no podíamos solicitar el vehículo de la brigada todos a la vez, imagínense. Y el agua de tomar teníamos que envasarla también en vasijas plásticas, y después por nuestros medios clorarla, porque allí había una gama inmensa de enfermedades de transmisión digestiva. De hecho, yo tuve siempre que tratar a muchos colaboradores con enfermedades gastroentéricas y otras parasitarias, además de enfermedades tropicales como el paludismo, precisamente porque los peligros estaban donde quiera. No había una cadena de frío, no podíamos tener los alimentos en conservación en un país con unas temperaturas que realmente a veces estábamos despiertos en el balcón, refrescándonos, entre comillas, hasta las 11 o 12 de la noche, porque debajo de una placa con 35 grados era casi hornearnos hasta la mañana, así mismo, literalmente. Y bueno, entonces ya ahí después nos trajeron una de esas mañanas
que ellos le llaman matutinos, antes de entrar a laborar en el hospital, que eran obligatorios participar en el matutino, donde se dan noticias de Cuba, orientaciones de la brigada en el exterior, etcétera. Nos dan a conocer las otras cláusulas del convenio. En ese país cobrábamos alrededor de el equivalente a $300 americanos, aunque no completo, porque una parte de esos $300 americanos iban a ser depositados en Cuba, en forma de una cuenta congelada, como se le conoce muy popularmente en el gremio médico en Cuba. Es para esa cuenta, se descongela y te la facilitan una vez que cumples la misión. Es decir, si te conviertes en un desertor, perdiste ese dinero, y tu esposa y tus hijas en Cuba tampoco tienen derecho a extraerlo del banco, porque se supone que el titular de ese dinero, de ese activo que va creciendo poquito a poquito, a veces llega a unos escasos de 8 a 9 mil dólares al término de los 2 años, puedes descongelarlo únicamente con el cumplimiento a la misión, con el regreso a Cuba y con la presentación ante el Departamento de Talento Humano para tu nuevo empleo o tu nueva plaza. Ahí entonces te proceden a descongelar esa cuenta, que es más bien un certificado de divisa que dan en ese entonces, que se llamaba CUC, no dólar americano, no ninguna divisa como tal, cash propiamente dicha. Pero de esos que eran aproximadamente 250 que recibías allá, los recibías en forma de moneda nacional, en este caso gurda, haitiana, una moneda muy devaluada, y con lo cual te sometías entonces a comprar tu alimentación, a tu seguridad, porque había que clorar, tienes que hacerte de varias cosas para evitar un contagio como una enfermedad tropical, y que realmente se convertía entonces en mucho menos de lo que podías quizás dedicarle a tus hijitas, a tu familia, a tu madre, a tus abuelitos, porque era una cantidad prácticamente simbólica, ¿no? Bueno, en el transcurso de la misión te das cuenta de otros problemas, y son muchas diatribas. Los jefes de misiones son personas muy escogidas, muy preparadas antes de salir a cumplir misión, y realmente es también lo que te topas cuando llegas a esos lugares tan distantes de lo que es la civilización humana a veces, y del confort mínimo para un ser humano, y es precisamente los jefes de misión. Eso no es, nadie escapa y nadie se abstrae que eso es una realidad. Varias colaboradoras tuvieron, quizás algunas accedieron, pero todas casi siempre con la extorsión y el chantaje de algún tipo de beneficio por parte del jefe de la misión. Y eso, Haití no era para nada la excepción. Las vacaciones de los colaboradores son programadas no cuando el colaborador o la familia la necesita, la familia de Cuba la necesite, o necesitan que vayas a ver alguna situación emergente que haya sucedido, no es que te las autoricen así tácitamente. Esas vacaciones son planificadas de acuerdo a la capacidad de los pequeños aviones de Cubana de Aviación, en el caso de Haití por la cercanía, y de acuerdo a la fecha de ingreso al país. Y tienes que cumplir y tienes que adaptarte a estar casi siempre de 11 a 12 meses sin ver a tus hijas. Ya con eso es suficiente para que el estrés realmente uno lo tenga que llevar bien fuerte y no quebrarse, porque sabe que con esa pequeña quizás beneficio sea algo significativo en la precaria vida que llevabas hasta ese entonces como un médico especialista, bien reconocido por el pueblo, pero con una situación realmente alarmante. Ya, bueno, al regreso ya de la misión de los 2 años, fue que se puede prácticamente con esa pequeña y exigua cantidad dedicarlo a hacerse de un pequeño departamento para tener una independencia del resto de la familia, porque bueno, no sé si ustedes lo saben, pero en Cuba es muy frecuente que en una casa familiar conviven 2, 3, 4 y hasta 5 generaciones. Aun cuando las casas y el mercado, en este caso inmobiliario, es incipiente, no existe, no hay carencia de activos para eso, las casas como tal no suelen ser tan caras como en cualquier otro país. Nosotros decimos cara desde nuestra precariedad de salario, a lo mejor son precios normales, pero nosotros la llamamos bien barata. Bueno, con eso a duras penas es suficiente para hacer de un pequeño departamento. Esa es la situación de Haití, realmente con una precariedad y, como decían, no se te permite sacar los títulos. Sí conocí compañeros de trabajo
amigos, incluso internistas como yo, otros cardiólogos y otros de medicina crítica, que fueron sorprendidos en el aeropuerto con los títulos bien esbozados, guardaditos en su equipaje de mano, y ahí automáticamente pasan a ser detenidos, y su misión llegó hasta ahí, hasta el Aeropuerto Internacional José Martí. De ahí para allá, eso lleva sanciones, etcétera, porque se sabe que, o se supone, en Cuba no hay presunción de inocencia, ¿no? Y ahí se infiere y te juzgan como tal que ibas a intentar desertar, porque es muy difícil desertar sin pasaporte y sin título. Eres nadie, como decía Javier en la explicación anterior. Y esa realidad no se conoce realmente, no se conoce. Todo lo que se da de las misiones, el humanismo, etcétera. Humanismo sí, humanismo nuestro, humanismo incluso que era a veces hasta nos nacía todo hacerlo, porque te encuentras y a medida que conoces un idioma distinto, como internista tuve que aprenderlo casi a la perfección, porque de otra manera no podía pasar visitas en una sala con personas que tenían a veces un nivel cultural 0,0, haitianos, y realmente no tenían ellos por qué conocer mi español tampoco, es decir, y vas conociendo más y te adentras más y realmente te das cuenta de que sí, no se trata ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada, se trata de humanismo, y el humanismo sí lo llevamos mucho por dentro, de eso sí les puedo garantizar. Mi nombre es Emilio Arteaga, médico cubano, psiquiatra cubano, les hablo desde Madrid. No hay mucho que aportar después de toda esta cantidad de evidencia que han sido mostradas acá. Solo voy desde la perspectiva personal a aportar algo desde mi historia, que sería, por supuesto, enriquecer un poco más a estos testimonios. Quería decir que soy de formación especialista en psiquiatría, era profesor de psiquiatría en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, del Hospital Clínico Quirúrgico de 26, un hospital universitario, docente, y tuve la oportunidad, la experiencia de involucrarme en 3 colaboraciones médicas cubanas en el exterior. Una primera que ocurrió fue destinada a Bolivia en el año 2008 hasta el 2010. Posteriormente me fui a Angola en el año 2013 hasta el 2015. Y finalmente en el 2019 me voy a África Austral, a Namibia. ¿Qué pude aprender? ¿Qué pude retroalimentarme? ¿Y cuál fue la gran enseñanza de estas tres experiencias? Primero que todo, hemos dicho en otras oportunidades que este modelo totalitario que el Estado cubano ejerce, desde un modelo totalitario totalmente con un poder completamente vertical que se aplica a todas las formaciones en Cuba, incluyendo la formación médica, establece un condicionamiento político, un condicionamiento ideológico, una lealtad absoluta al régimen, y eso va desde que tú te vas formando incluso para acceder a la educación superior. Este modelo se multiplica a la N potencia, esa cadena de control y mando, de control, de vigilancia y de prácticamente como si estuvieras dentro de un campamento, se multiplica a la N potencia en las brigadas médicas cubanas. Creo que el resultado de la decisión de desertar y de irme, porque además te catalogan como desertores, que eso viene desde la jerga militar, del entorno militar, da por supuesto la medida de que te ven como un soldado. O sea, tú estás ahí a nivel en un entorno de campamento y se te dirige como si estuviéramos en un campamento, en una contingencia de tipo militar. Quiero ratificar que las presiones psicológicas, los chantajes emocionales, la imposibilidad de relacionarte con otras personas que no sean miembros de la colaboración médica, especialmente con el personal cubano que radica allí en esos respectivos países donde son desplegadas las brigadas médicas cubanas. Le tienen terror a los cubanos que viven en esos países y que son libres y que viven por su cuenta allá. Para ellos, quiero decir, la gente que nos dirige dentro de las misiones médicas,
la posibilidad de tener relaciones afectivas, personales, individuales, con personas fuera del entorno de la brigada, son consideradas indisciplinas. Si en Cuba ya no tenemos libertad de pensamiento, mucho menos libertad de expresión, y multipliquen esto a la N. Y bueno, todas las demás cuestiones que van en el orden de lo económico, por el tema de la explotación explícita, ya que el Estado cubano se queda con alrededor del 80% y en algunos casos más del dinero que se paga por nuestros servicios. Lo que quería aportar en mi testimonio es que lo que ocurre en Namibia conmigo, ya por supuesto esto es una cadena de sucesos que fueron a lo largo de mi vida en los últimos años, generando toda una gran decepción en mí, desde el punto de vista individual, personal, y de no formar parte más de tanta mentira, tanta falacia, tanta manera o sea, ya sentía que no era éticamente coherente conmigo mismo formar parte de algo que en el fondo era una trata y una esclavitud moderna, pero además que te usan desde el punto de vista con ventaja política y para también de alguna forma promulgar, hacer proselitismo político. Eso sinceramente a mí me asqueaba. Dio la casualidad que mi presencia en Namibia fue un año bien complejo para Cuba. Ya estaba la pandemia, se estaban dando olas represivas con artistas y a miembros de la sociedad civil independiente, y ahí yo no podía soportar más lo que estaba ocurriendo en Cuba, y allí desde la misma misión empecé a hacer expresiones en el orden personal, en mi vida cotidiana y también en mis redes personales, en internet, en mi mensajería, sobre todo a título de crítica social, alguna sátira política, escribí un par de cosas. Bueno, en algún momento me llevaron al Ministerio de Salud de Namibia, yo estaba en el hospital en la capital de Namibia, me mandan a buscar a la casa donde yo vivía y que me presentara en el alto mando de la misión cubana en Namibia. Allí me abrieron una laptop y tenían de meses atrás comentarios míos en redes, publicaciones mías, conversaciones mías, cosas que ellos entendían que estaba criticando a la revolución, al gobierno, y debía admitir que un médico internacionalista no podía tener ese tipo de pensamiento que yo tenía y por lo tanto no era merecedor de una misión común. Ahí automáticamente entendí que ya lo que venía conmigo era bien arbitrario, bien feo, porque está en el propio reglamento que cuando un médico cubano en colaboración expresa, cuestiona o critica, tiene que asumir ciertas medidas de represión contra ti. Me han dicho allí en esa misma reunión que duró varias horas que me debía mantenerme localizable, que siguiera trabajando, pero que la decisión de lo que se iba a hacer conmigo venía desde La Habana. Y ahí, cuando vi eso, entendí que realmente la única salida que tendría para no exponerme a un proceso arbitrario, incluso ser enviado para Cuba con misión revocada o ser expuesto a arbitrariedades judiciales. Recuerden, en el año 2020, esto ocurrió en septiembre, este incidente, estaba realmente la represión en Cuba en su punto. Bueno, no ha parado, aún se mantiene. Y bueno, decidí escapar, decidí irme, decidí abandonar de una vez y por todas todo eso, al costo que esto lleva, al costo de dejar atrás tu vida profesional, de dejar atrás tus seres queridos, porque estamos imposibilitados de un regreso. En mi caso, rompí con el anonimato, me involucré en las denuncias internacionales, me involucré en las denuncias personales, escapé de Namibia hasta territorio sudafricano y desde allá tuve que ir agenciándome cómo llegar finalmente hasta Europa, y ahora soy un refugiado más, un solicitante más de los miles de médicos que andan por el mundo vagando en terceros países en situación irregular, sin documentos que lo acrediten como médicos, sin ningún tipo de protección, porque además, para colmo, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la retirada del Cuban Parole, de que antes protegía a los médicos, nada de eso tiene en cuenta, porque es que a veces todavía no comprenden la envergadura de las graves violaciones
de derechos humanos que se cometen con los médicos cubanos. Realmente hay una cifra considerable que se calcula de miles de médicos que están varados en terceros países y se encuentran en situación bien compleja. Soy uno más, pero decidí que la única forma de parar todo esto es denunciarlo, es decirlo, es contarlo, que el mundo lo oiga. Y por supuesto romper el anonimato, perder el miedo y dar la cara, porque la otra forma sería permanecer oculto, permanecer como muchos, lamentablemente algunos colegas lo han hecho de esta manera, permanecen escondidos, tranquilos, calladitos, esperando de manera muy humillante que llegue esos 8 años para ver cómo retornan entonces a la isla y prefieren no involucrarse y no buscarse problemas. Y están asumiendo de manera tácita una ley que es contra la familia y contra los seres queridos. Yo pienso que la manera de poder detener todo esto es tener el valor y romper el silencio. Romper el silencio porque el silencio nos hace cómplices. Al doctor Osvaldo Tamayo, ¿nos puede contar un poco el proceso, su experiencia para salir de Cuba después de haber terminado la misión? Bueno, eso fue después de una segunda misión. En este caso, mi estancia en Argelia durante 3 años. Terminé la misión de Argelia en enero del 2015. Yo realmente tengo que confesar que sí pensaba no regresar a Cuba, pero sí fui uno de esos que tuvo que vencer el miedo porque temí por mí, pero más que por mí, temí por mi esposa y mis hijas, que quedaban en Cuba. Y entonces por eso no decidí desertar. Y regresé a Cuba con la misión cumplida, como ellos suelen decir. Llegué en un momento coyuntural, ¿no? Había una flexibilidad que pasa por las conversaciones y relaciones que tiene el gobierno de La Habana con el tema de Estados Unidos. Estaba Obama, necesitaban que Obama flexibilizara ciertos mecanismos, como los cruceros, etcétera, y en base a eso, la Asamblea Nacional del Poder Popular votó una ley en la cual todo cubano, no importaba si fuese médico u otra alta categoría profesional del país, sabe que para ninguno podíamos salir, ni siquiera pedir pasaporte. Pero en ese entonces la indicación fue esa y la Asamblea entonces lo votó, como ellos suelen hacerlo, de manera unánime, ya, una ley, todos pueden salir, todos pueden solicitar pasaporte. Y llegué en ese momento yo. Claro, había un éxodo que ir al consulado ecuatoriano en La Habana para legalizar documentos, aquello era un mar de pueblo, todos con títulos allí, eso era increíble, increíble. Logré hacerlo sin decir nada, por supuesto, porque yo tenía que presentarme a trabajar y haciendo algunos trámites paralelos, como es el descongelamiento de la famosa divisa que nos tienen de la cuenta congelada, en este caso al término de la segunda misión que en este Argelia, y tuve que ir varias veces a La Habana, donde mi familia, mi hermana, que estaba recién operada de una cirugía craneal con una secuela, y mi mamá, era casi la coartada perfecta para yo ausentarme de mi provincia y enlentecer, presentarme a trabajar, ¿me entiendes? Entonces, en ese entonces, y una vez que legalicé mis títulos, nada, sin decir prácticamente nada, como no tenía que hacerlo, ¿no? Saqué un boleto por una de las agencias y me fui al Ecuador así como en plan de que Dios me ayude y vamos a ver qué encontramos allá. Bueno, amigos, hemos terminado la rueda de prensa. Aquí los medios, han venido aproximadamente 60 medios y ha quedado muy cubierto el tema, pero hemos tenido unas dificultades terribles. Primero por tener que salir de un sitio forzadamente y por montarlo todo en otro, pero también por otras razones inexplicables, ¿no? En cualquier caso, lo importante es el mensaje y sí le pedimos a toda la prensa mucha comprensión, vamos a enviarles todo el material y que puedan difundir todo esto que hemos presentado para que este esquema de esclavitud moderna y el esquema populista en el que se vende la esclavitud moderna como si fuera un avance de la izquierda, como es un retroceso del fascismo y el mundo distópico más deleznable, pues se detenga, ¿no? Así que vamos a seguir adelante, no nos van a callar, no nos van a callar, y vamos a seguir luchando por todos los derechos de todos los cubanos y desde luego también por el de los médicos y el de todos los trabajadores en misión. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos.